Mi nombre es Alfredo Viveros y en el día de hoy quiero compartir algún conocimiento que tengo sobre la historia de la creación del municipio de Villarrica. Para ello tenemos que trasladarnos a los fines del siglo XVI, cuando estaba en funcionamiento lo que tiene que ver con la época de la colonia acá en este continente. En ese momento llegan acá una comunidad de los padres jesuitas que fueron enviados por la Iglesia Católica y la Corona Española con el fin de evangelizar a las comunidades que estaban en este territorio, que por lo general eran comunidades indígenas. Llegan los españoles, los jesuitas, y crean algunas fincas en este territorio, entre ellas la hacienda Apio, la hacienda Perico Negro, y especialmente, concretamente en lo que hace referencia a Villarrica, crearon la hacienda La Bolsa. En este sitio, por muchos años, ellos, además de las prácticas de evangelización, también hacían labores agrícolas y de minería, para lo cual utilizaron esclavos que eran traídos de los mercados de Cartagena y de otros lugares en su calidad de esclavizados. Por muchos años se desarrolló esta actividad por parte de los padres jesuitas, pero se llega el momento que esta comunidad vende la finca a una familia integrada por don José Rafael Arboleda y sus hijos Sergio y Julio Arboleda, que llegaron y compraron la finca y continuaron con las mismas prácticas esclavistas en una finca, un predio que además de una casona tenía también una iglesia donde eran llevados los esclavos los días domingo a escuchar la misa, pero también existió un cementerio donde eran sepultados por las personas que por algún motivo fallecían. Muchas veces, y tristemente decirlo, que eran azotados hasta la muerte. La Bolsa era la antigua hacienda colonial. En este sitio, esta casa se llama la Casa del Alto, que era la capital de La Bolsa, en donde vivían Julio Arboleda, que era el esclavista de esa época. La hacienda La Bolsa comprendía gran parte de lo que son hoy los municipios de Puerto Tejada, Villarrica, Padilla, Miranda, Santander de Quilichao, Caloto y Jamundí. Por lo tanto es una región sociocultural diferenciada, muy rica en tradición. Yo he oído, porque yo pues, fui como más acá, ¿no? de la gente, de los mayores. Pero sí yo he oído de la hacienda La Bolsa que allí mataron muchos esclavos, mucha gente. Allí en la hacienda. En el cementerio también me tocó enterrar mucha gente allí. Bastantes personajes estuvimos ahí enterrando. Yo sí le pediría al gobierno que eso fuera patrimonio del municipio de Villarrica. Yo en la hacienda La Bolsa, yo sé cuando yo estaba estudiando con las monjas, que a nosotros nos llevaban para allá a mostrarnos cuando habían los esclavos en ese entonces. En ese entonces nos mostraron, allá estaban las sillas, estaban los pilones donde las esclavas pilaban el maíz. Allá había una iglesia que yo no sé por qué el municipio se dejó quitar eso, porque eso ya ve que hago de historia aquí en Villarrica. Y entonces nos íbamos contando todo lo que hacían con los esclavos, pues nosotros nos poníamos hasta a llorar de oír esa historia tan triste,
de que le había pasado a los antepasados, ¿no? Y ahí en la iglesia nosotros veíamos que era manchada de sangre. Continúa entonces esta práctica de esclavización y hasta que el presidente José Hilario López decreta la abolición de la esclavitud en Colombia y comienza a desmontarse esta práctica. Es allí cuando la gente que estaba en condición de esclavizados en la hacienda La Bolsa comienzan a esparcirse por algunos sitios del territorio y la mayoría conforman lo que se conoció como el asentamiento La Cecilia, que es el primer nombre con que se conoce a Villarrica. Desde allí los recientemente esclavizados conformaron su comunidad ya liberada e incluso en un sitio intermedio entre las riberas de Río Palo y este sitio La Cecilia crearon otro cementerio que era ya propio en un sitio conocido como el Cucho de Angola. Hasta allí eran llevadas las personas de La Cecilia que fallecían para darles cristiana sepultura. Pasaron muchos años y en busca de un sitio que diera más producción agrícola se localiza lo que se conoció como el sitio El Chorro. Allí ya conocemos el primer líder de la comunidad de Villarrica, que fue don Juan Bernardo Balanta, una persona que por muchos años lideró los procesos comunitarios y políticos desde este sitio del Chorro, donde la gente realizaba prácticas agrícolas y que llegaron a ser una despensa agrícola para el suroccidente colombiano. Desde aquí se proveían todos los productos agrícolas para los mercados de Jamundí, Cali y todos sus alrededores, y entre otras cosas eran tan abundantes que algunos de estos productos como el plátano, el café y el cacao se perdía porque no tenía comercialización. Y la Arboleda aquí tenía todo lo que era la raza negra esclava. Los medios mulatos y los negros eran esclavos aquí. Y Julio Arboleda, aquí está mi familia, los antepasados de mi abuela, mi abuelo, todos fueron esclavos aquí. La hacienda es patrimonio ancestral. Allí nuestros abuelos, bisabuelos, todos hicieron parte de esa hacienda y en la construcción de esa hacienda y la construcción de este pueblo. Y Villarrica es la hacienda que nos representa. Ahí están nuestros ancestros, está toda una vida ahí de nuestra gente. La capilla es igual a la de Dominguillo, además de ser un ícono, es un referente espiritual de nosotros los afros, que representa nuestra espiritualidad. Entonces, yo pienso que tenemos que mirar esta hacienda, recuperarla, que sea al menos un museo. La familia mía fue decían porque yo no me doy cuenta, ¿ya? Que las compraron en el Chocó. Julio Arboleda de aquí llegó a vender allá y por allá compró y trajo, y ahí vino la familia mía. Yendo muy rápido, en el año de 1932 ocurre un
invierno muy intenso, 6 meses prácticamente lloviendo día y noche, y el sector de la comunidad del Chorro se inunda al punto que obliga a don Juan Bernardo Balanta a organizar un sitio más seguro, más alto, donde la gente que estaba viviendo en el Chorro pudiera trasladarse. Es así como se localiza un punto conocido como Llanos de Terronal. Hoy lo conocemos como el barrio Terronal. Allí se comienzan a conformar las primeras casas de lo que conocíamos como la bolsa Villarrica. Allí se comienzan entonces a constituir las primeras casas. Otro punto donde ya existían también algunas casas era donde hoy está ubicado la alcaldía municipal. Ahí hay unos 3 o 4 casas, entre ellas la casona de la casa que conocemos como la hacienda o la finca La Sabana. Hoy existe allí una estación de servicios, al lado está esa casa que tiene más de 100 años de haber sido construida. Tienda de la bolsa, sí, había una pieza, eso es que se mantenía manchada de sangre, y esa pieza como que era pues donde metían los esclavos a castigarlos, a los látigos y amarrarlos ahí, y otra cosa también, la cuestión de Julio Arboleda también, que hablaban de eso como que fue Julio Arboleda se haciendo en cierta época. El cementerio, pues yo conocí ese cementerio porque yo me acuerdo así remotamente, que mi papá me llevó una vez a enterrar a un tío mío que llamaba Sael Lerma. Sí. En ese tiempo todavía existía la iglesia ahí, y ya pues a él lo metieron ahí y ahí lo llevaron al cementerio. Esta iglesia, a mí me parece que eso era en Bareque, de alta, de buena anchura pues, y las paredes eran en Bareque. De eso me acuerdo yo, de la iglesia ahí. Nos han quedado esos amanes, de esos amanes existían en esa época. Los amanes que hay un plato de Zamona, y ahí era la iglesia. Avanza entonces rápidamente este proceso de creación de esta población de Villarrica, y así como se crece tanto que Juan Bernardo Balanta se comunica con el señor gobernador más o menos en el año 32 del siglo pasado y lo convence a comprar unos terrenos
para ampliar la zona urbana de La Bolsa, así como el señor gobernador acepta y a través de un crédito que fue autorizado por la Asamblea Departamental, se prestan al banco 2.000 pesos. Con estos 2.000 pesos, el gobernador adquiere un predio mediante la escritura número 2626 del 5 de octubre de 1934 y se compra 40 hectáreas para ampliar el radio de acción del municipio, del corregimiento de Villarrica o de la población de Villarrica, mediante un decreto nuevo, ya el decreto 448 del 22 de noviembre de 1934, se crea la población de La Bolsa. Desde esa fecha, Villarrica no se llamaba Villarrica, sino La Bolsa, mediante el decreto 448. Y un segundo decreto, que fue el 449, conforma una junta pobladora que era la encargada de administrar estos predios, que a su vez eran entregados a la gente para que construyeran allí sus viviendas. Entonces rápidamente avanza la población a tal punto que se crece y se expande por algunos sitios. Tenemos que también anotar que además de la comunidad del Chorro, con la salida de la hacienda La Bolsa de los recientemente liberados esclavos, se conformaron otros asentamientos menores, como es uno conocido como Arenales, que hoy se llama Agua Azul, uno conocido como Bundecito, hoy lo conocemos como la vereda La Primavera, y también tenemos Arrancacincha o Quebrapata, que es lo que hoy conocemos como el corregimiento de Juan Ignacio. Esos son los componentes que conforman lo que se conoció ya mediante este decreto 448 como el corregimiento de La Bolsa. Una pieza nueva a mi primo. A él como ya que buscaban cuando iban a regresar esa hacienda. Entonces era una pieza que él no entraba solo, porque en esa pieza y que estaba neca, carabela, colgada allí de la gente que mataban ahí. Él para entrar a esa pieza tenía que buscar quien lo acompañara. Lo garanta. Y algo fue que eso pues yo no la alcancé a conocer. La hacienda la conocí, pero no parecía que algo allí no. ¿Y el cementerio lo conoció? El cementerio sí, la gente del Chorro sale enterrada ahí arriba. Hay que a cada rato está oyendo mismo. Había harto santo ahí, porque acá mi papá tenía un santo grandote que parecía un hombre. Y cuando iban a desbaratar la iglesia, y que pase por acá, entonces iban a sacar todos los santos de ahí. Mi papá, un señor que es de San Antonio. No me acuerdo del señor cómo se llamaba. Sacó mi papel santo él y sacó el señor también ese, el santo él. Cuando íbamos nosotros a enterrar los muertos, eso se llenaba de gente. Allá no cabía la gente en el cementerio. En ese cementerio. ¿Usted conoció la iglesia? También. ¿Cómo era esa iglesia? Ay, muy bonita. Tenía donde uno se iba a sentar. Tenía uno, era por el lado derecho y por el lado izquierdo. ¿Y la casa? Y la casa muy bonita, tenía buen techo, buena habitación. Eso era La Bolsa, todo era que La Bolsa, la orilla de Villarrica.
¿Se llamaba La Bolsa? Sí, se llamaba La Bolsa ya. Es entonces como se va creciendo la comunidad, surgen muchos procesos de construcción, de socialización, de ampliación de la vida de esta comunidad, y entonces en el año de 1994 surge la primera idea de municipalizar Villarrica, por cuanto ya había una extensión grande, ya era una población de alrededor de 8.400 habitantes que estaban dispersos en la parte urbana y en la parte rural, y que querían ya liberarse del municipio de Santander por cuanto no encontraban como satisfechas sus necesidades. Ese primer intento de municipalización fue fallido por algunas situaciones de requerimientos de ley, pero se retoma en 1998 la idea, se conforma un comité que se llamó Comité Villarrica Municipio, y a través de ese comité se conforma una ordenanza, un proyecto de ordenanza que fue liderado directamente por la comunidad, iniciativa de la comunidad, proyecto que el entonces gobernador, el doctor César Negré, lo pudo echar para adelante, radicarlo en la asamblea departamental para convertirlo en ordenanza de creación del municipio. Es así como se surge el proyecto de viabilidad a inicios de octubre de 1998. El 15 de octubre de ese año se le da el primer debate a este proyecto de ordenanza. El 26 de octubre se le da el segundo debate, y también a fines de este mes se aprueba por parte de la Asamblea Departamental la ordenanza 021 que creó el municipio de Villarrica. Desde ese entonces adquirimos libertad administrativa, autonomía administrativa, y es entonces cuando ya comienza prácticamente a regir la comunidad como municipio, pero faltaba un proceso muy importante, que era el proceso del referendo, un referendo que se llevó a cabo el 7 de febrero de 1999. A través de ese referendo aprobatorio se pudo establecer ya o darle vía jurídica a la ordenanza 021, y es allí cuando Villarrica ya comienza su vida legal, porque después de aprobado el referendo, el alcalde que había sido nombrado por decreto mientras se sucedía la elección del voto de elección popular, ese alcalde era el doctor Álvaro Bustamante, quien fue designado por el señor gobernador como alcalde ad hoc. Ese alcalde entonces, a través de un decreto C, dice que el día 15 de mayo de este año de 1999 se realizarían las primeras elecciones para alcalde en el municipio de Villarrica, acto que se llevó a cabo. El primer alcalde del municipio de Villarrica fue el licenciado Ari Aragón, y la posesión de este alcalde fue el 26 de mayo de este mismo año. Es así como la historia del municipio de Villarrica. Tenemos que anotar que hasta la fecha Villarrica ha tenido ya los alcaldes por elección popular, que son el licenciado Ari Aragón. Seguidamente tenemos a la licenciada María Dinas. Posteriormente llega a la alcaldía Claudia Ximena Castillo. Nuevamente llega a la alcaldía en otro proceso electoral Ari Aragón nuevamente. Posteriormente llega el ingeniero sanitario James Guillermo Mina a la alcaldía de Villarrica. Después llegaría
Jenny Nair Gómez, y actualmente pues tenemos al alcalde en este momento, Roger Escobar Gómez, que es el alcalde de este municipio. Son muchos los avances que se han llevado a cabo. Se fortaleció la parte industrial con los parques industriales, que son los que le dan la vida económica al municipio de Villarrica. Se fortaleció la parte educativa porque pasamos de tener una institución educativa a tener ya 4, y se han fortalecido también la salud. En estos momentos, como nos damos cuenta, ya pasamos de tener un puesto de salud a tener un centro de atención en salud, y próximamente se inaugurará el punto de atención nivel 1, o sea, el hospital nivel 1 en el municipio de Villarrica. En la parte deportiva, en la parte cultural, también ha habido avances. Entonces, es como lo que podemos contar así a grandes riesgos de lo que fue la historia del municipio de Villarrica. Pueden faltar muchas cosas. Dejo el espacio abierto porque el aporte de cada uno de los villarricenses es importante para construir una verdadera historia de lo que fue la creación de Villarrica, antes como población y ahora como municipio. Yo desde muy muchacho voy a decir algunas cosas referentes a la hacienda La Bolsa, o comúnmente como le hemos llamado la hacienda del Alto, hacienda de Alto, ¿no? Y voy a decir que en esa hacienda habían torturado a los esclavos, o sea, las personas esclavizadas bajo el dominio español. Y a la verdad, una vez por curiosidad, juntamente con otros compañeros, entramos a mirar, y como ya se trataba de unas paredes ya bastante vencidas, destruidas por el tiempo, pero a pesar de eso, miramos que en las paredes había manchas de sangre, y se nos decía que esa sangre era producida del castigo que le proporcionaban a los esclavos. Muchas veces que iban las hermanas de uno, lo llevaban a uno de la mano para que las fuera a acompañar, porque la gente le daba miedo de la iglesia antigua que estaba allí, que eran unos ladrillos grandotes, y entonces uno veía ahí en las paredes de la iglesia unas manchas de sangre, sí, y unas argollitas ahí prendidas en la pared donde cogían y sacrificaban ahí los esclavos. Ajá. Mientras que la hacienda era siempre allí donde está. Esa hacienda lo único que le han hecho es renovarla, pero no la han cambiado más de lo que era allí la hacienda allá alto. ¿Usted alcanzó a conocer la iglesia o la capilla que había en la hacienda de La Bolsa? Sí, señor. Sí, señor. Entrábamos allá, los muchachos, a mirar esas cosas, y ayer antes le digo que veíamos manchas de sangre en las paredes.